Hola, hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de historia. El día de hoy vamos a comenzar con el bloque número 2 que se llama las civilizaciones agrícolas de Oriente y las civilizaciones del Mediterráneo. En este bloque vamos a ver 5 civilizaciones. No, de hecho son 6 civilizaciones, perdón, ya me equivoqué. Fue Mesopotamia, Egipto, la civilización india y China, también los griegos y los romanos. Pero el día de hoy vamos a comenzar con 4 de ellas. Bueno, vas a recordar o recordarás que el ser humano vivió durante miles de años como nómadas, es decir, que iban de un lugar a otro pues buscando sus alimentos. Esto dependía del clima y de los recursos naturales que recolectaban. Aproximadamente en el año 8000 a.C., pues descubrió la agricultura. Esa parte pues ya la habíamos visto, que surge a raíz de la observación. Aprendió a domesticar animales y se volvió sedentario, es decir, que se quedó ya en un solo lugar, en algunas partes del mundo. Las poblaciones asentadas en las riberas de los grandes ríos del continente asiático, del continente africano y del mar Mediterráneo desarrollaron técnicas de riego, las cuales favorecieron el aumento de su productividad agrícola, es decir, que ellos buscaban los ríos donde poder desarrollar la agricultura, lo cual obviamente reflejó en el crecimiento de su población. Hubo una especialización de artesanos, también se produjo el comercio a larga distancia y surgieron los primeros gobiernos, que posteriormente se convirtieron en ciudades. En estas condiciones surgen las primeras civilizaciones. La primera civilización que surgió, o sea, como quien dice, la primer ciudad, el primer pueblo, fue Mesopotamia. Actualmente se encuentra en el país de Irak. Fue en el año 4000 a.C. Después, la civilización egipcia y la civilización de la India se desarrollaron más o menos en el 3000 a.C. y por último la civilización china cerca del 2200 a.C. Después, en las islas del mar Mediterráneo surgieron los griegos y los romanos. Hoy vamos a comenzar con Mesopotamia, Egipto, China e India. Las primeras civilizaciones, como ya habíamos mencionado, pues surgen en los márgenes de los grandes ríos de Asia y del río Nilo, que se encuentra en África. Allí, pues obviamente se encontraban los ríos más fértiles, las tierras más fértiles, es decir, que a mayor cantidad de agua, pues mayor producción iba a haber. Entre los ríos Tigris y los ríos Éufrates se fundó Mesopotamia. Por eso, Mesopotamia significa tierra entre dos ríos. O sea, estaba por un lado el Tigris, por el otro el Éufrates, y en medio se formó la civilización de Mesopotamia. Junto al río Nilo, que se encuentra en África y es uno de los ríos más largos del mundo, se asentó la civilización egipcia, los grandes creadores de las famosas pirámides, ¿no? Que aprovechó el río para el riego y también para la navegación. Fueron los primeros navegantes, los egipcios. Por su parte, la civilización india se desarrolló en la ribera del río Indo, y la civilización china, muy famosos últimamente, ¿verdad? En la pandemia, dichosa pandemia, alrededor de los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang. En medio de dos ríos también comienza a surgir la civilización china. La producción agrícola, es decir, la agricultura, favoreció el crecimiento de la población. Artesanos, comerciantes, sacerdotes, guerreros y administradores se concentraron en las ciudades construidas entre los años 3500 al 500 a.C. Así se constituyeron estados que, al expandirse por alianzas o guerras,
configuraron imperios y las primeras civilizaciones agrícolas. Es decir, los artesanos, los comerciantes, pues se dedicaban obviamente a lo que era el comercio. Los sacerdotes se dedicaban a lo que era la administración del pueblo, es decir, como los jefes, ¿no? Y los guerreros, pues eran los que pues hacían las alianzas o bien las guerras para así poder expandir sus territorios. Vamos a hablar ahorita acerca de Mesopotamia. Recuerda que ellos se asentaron entre los ríos Tigris y Éufrates. Nuevamente te repito lo que significa tierra entre dos ríos. Fue ocupada por diferentes pueblos que fundaron reinos. Ciudades como Ur, que se encontraba al sur, Babilonia, que se encontraba justamente en el centro, y Nínive se encontraba en el norte. Fueron de las tres principales ciudades de Mesopotamia. A esta civilización, fíjate bien todo lo que le debemos, ¿de acuerdo? Ellos inventaron la escritura cuneiforme. ¿Recuerdas que el otro día tú hiciste una frase con un alfabeto cuneiforme? Bueno, pues ese alfabeto se lo debemos a los mesopotámicos. Y era una especie que tenía una especie como de forma de cuña o de triángulos. También a ellos tienen el código de Hammurabi. Es como una constitución, como si fuera la constitución política de ellos. ¿Ok? Era un código legal, del sistema legal, el código de Hammurabi. También los inicios de la medicina, es gracias a los mesopotámicos, tenían conocimientos del minuto, o sea, la noción del tiempo, ellos conocían la noción del tiempo. Los ladrillos de lodo fueron los primeros que comenzaron a construir ladrillos. Si te fijas ahora nuestras casas, bueno, pues tienen ladrillos, tienen bloques. Obviamente las técnicas se fueron perfeccionando, pero los primeros fueron en Mesopotamia. El vidriado en color, no sé si te has fijado, normalmente se utiliza en las iglesias, estas ventanas como de vitrales o de murales en vidrio. Bueno, Mesopotamia fueron los primeros. La jardinería, gracias a ellos, pues tenemos el arte de tener un jardincito por ahí en casa, y el betún para asfaltar y evitar la humedad en las paredes. Si te fijas en las paredes de tu casa, bueno, pues tienen una textura la cual hace que la humedad no llegue a traspasar. Bueno, estos son uno de los conocimientos que nos dejó la civilización de Mesopotamia. En el 3200 a.C., bueno, pues se fundó Egipto. Su primer faraón se llamaba Narmer y después sus descendientes pues gobernaron mediante dinastías. Construyeron las grandes pirámides que nosotros conocemos, al menos en películas o en fotografías. Ojalá y algún día podamos ir. Ellos las construyeron para albergar sus tumbas. Se creen que ellos los hacían, esas tumbas, pues para los grandes faraones o sus descendientes. Los rituales fúnebres eran importantes para esa cultura. Ellos desarrollaron técnicas para momificar y conservar los cuerpos en lujosos sarcófagos. No sé si has visto alguna vez, es una película ya viejita, pero a lo mejor la viste, se llama La Momia, y ahí viene justamente esta arte de momificar y cómo es que los guardaban en sarcófagos. Eran como los ataúdes de aquel entonces, muy lujosos, pues ya que eran de oro. Los egipcios también fabricaron los primeros barcos para poder recorrer el río Nilo. Así que gracias a ellos pues tenemos ahora navegación en el mar. Después, en el 3000 más o menos antes de Cristo, se fundó la civilización india en lo que es las orillas del río Indo. Fueron ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa. A ellos les debemos el drenaje y los baños públicos. Los romanos sí fueron grandes inventores también de lo que eran los baños públicos, pero los primeros fue la civilización india, ¿ok? En el 2200 aproximadamente antes de Cristo surge entre los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang la civilización china. A ellos le debemos estas cosas: el arado de hierro, justamente para lo que era la agricultura, fueron perfeccionando la agricultura, la carretilla,
también se la debemos a ellos, las máquinas sembradoras, la brújula que utilizan los navegantes para no perderse, el papel, también se lo debemos a la civilización china, la seda y por último uno de los grandes inventos, bueno, la imprenta también se la debemos a los chinos y también la pólvora, esa que utilizas o normalmente se utiliza en las fiestas, ya viene Navidad, ¿verdad? Y por ahí andan tronando cuetitos. Bueno, pues la pólvora se la debemos a los chinos. Estas civilizaciones, pese a que fueron surgiendo en diferentes años, bueno, pues comparten o compartieron ciertas características también. Pero la próxima clase vamos a ver qué características compartieron. ¿Qué es lo que vas a hacer el día de hoy? Bueno, tu actividad va a ser que en tu cuaderno escribas los datos que tú ya conoces, que es la fecha, el tema y el aprendizaje esperado, y fíjate bien lo que vas a hacer. Vas a poner Mesopotamia y vas a dibujar los aportes o las herencias que nos dejaron la civilización de Mesopotamia. Vas a poner después Egipto y los dibujos de las cosas que nos dejaron los egipcios. Y así con India y también con China. ¿De acuerdo? Actividad número 1. Actividad número 2. En la página número 40 de tu libro, en un dato interesante, vienen algunas de las 7 maravillas del mundo que existían anteriormente. Lee por favor cada una de ellas y trata de buscarlas en internet. Después, en una de las clases te voy a preguntar qué fue lo que investigaste. Por lo pronto, la evidencia del día de hoy solamente va a ser los dibujos de los aportes que dejó cada una de estas 4 civilizaciones vistas el día de hoy. Bueno, pues ya sabes que cualquier cosa puedes mandarme un mensajito por WhatsApp o por Classroom. Y por lo pronto, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto.